Hoy día vamos a tratar de ir más lentito que las veces anteriores. Hoy día vamos a hacer 3 ejercicios. Les comento al tiro cómo son. Hoy día vamos a resolver esa integral. Ese 2021 que está puesto ahí no lo puse yo, lo puse el Víctor por si acaso. Eh, Vamos a demostrar que esa función es integrable. Y vamos a aproximar una integral. Esta. Vamos a aproximar el valor de esta integral. No vamos a calcular su valor exacto, sino que la vamos a aproximar. Entonces, primero que nada aquí quiero que veamos unos recuerdos de lo que han visto en clase. Creo que faltó un recuerdo importante y quizás lo anote un poquito más abajo. Ya, pues entonces, el primer recuerdo que quiero que tengan en mente es que la integral uno la puede separar, ¿cierto? Eh, por ejemplo, si ustedes tienen un intervalo a, b y toman cualquier punto entre medio, entonces ustedes saben que si la función es integrable en el intervalo completito, entonces va a ser integrable a trozos, ¿cierto? ¿A qué me refiero? A que si ustedes saben que que la función es integrable en el trazo azul, entonces también lo va a hacer en la parte naranja y en la parte verde. Y viceversa, si ustedes saben que la función es integrable en la parte naranja y en la parte verde, ustedes pueden concluir que la función es integrable en la parte azul, en la línea azul. ¿Ya? Y lo bueno de esto es que uno puede encontrar una relación con las integrales en esos intervalos. ¿Cuál es la relación? Bueno, que la integral de a a b, ustedes la pueden separar como la integral de a a c, de f, más la integral de c a b, siendo c un punto dentro del intervalo. ¿Cierto? Yo creo que eso ya lo han visto harto y lo vamos a ocupar hoy día. Sí, lo vamos a ocupar hoy día. Otra cosa que quiero que recuerden es que la integral tiene un comportamiento parecido a la derivada. ¿En qué sentido? En el sentido de que separa sumas y saca escalares. ¿Ya? Esto se llama linealidad de la integral. La integral se dice lineal si separa suma, como acá, y saca escalares. Una duda, Claudio, ¿hay no lineares? Eh, ¿Cómo no hay no lineales, Esteban? Algo que dijiste que se llama linealidad cuando sacas sumas y bueno, también la multiplicación. Exactamente, sí. Pero hay casos donde eso no se puede hacer, pero la integral existe. Eh, a ver, la integral mientras exista siempre va a cumplir esto, ¿cierto? Siempre, Ay, sí. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, es separar productos. Eso no se puede hacer. O sea, si ustedes tienen la integral, uy, que me quedó fea esa integral, de f por g, vamos a escribirlo así nomás, de a a b, de x, esto no se puede separar así. En ese caso, la integral no es lineal, ¿cierto? No es lineal con respecto al producto, se dice acá. ¿Ya? Pero sí es lineal con respecto a la suma. Siempre que tengan una suma dentro de la integral, dentro del integrando, como se llama a lo que uno está integrando, eh, lo que está dentro de la integral, perdón, se llama integrando. eh, Siempre que hay una suma, ustedes la van a poder separar en la suma de las integrales, igual que las derivadas. ¿Ya? Eso siempre. Siempre que las funciones sean integrables, siempre que las integrales existan, ustedes van a poder hacer esto. Y si toman cualquier número real, ¿cierto? Que no dependa de x, ¿cierto? Que sea una constante, ustedes van a poder sacar la constante de la integral. Esto lo demostraron en clase, ¿cierto? Con partición y cosas.
Importante bueno, si ustedes están en este caso, es importante que los límites de integración, ¿cierto? El A y el B sean los mismos en ambas integrales, ¿cierto? Si aquí ustedes tienen un C, por ejemplo, esto ya no lo pueden juntar. Tiene que estar A y B en ambas integrales. Entonces, Sí. recuérdense, el producto no lo pueden separar, ¿sí? ¿No te estás notando? Cuando tengo la integral de x, la que está abajo, Ah, ya, sí, ¿verdad que entonces, lo tengo? entonces el conjunto de soluciones siempre es una hipérbole. Ah, es bonita la forma de ver, ¿cierto? Esto es como una hipérbola. Claro, uno lo podría ver así, siempre y cuando A y B fuesen variables, ¿cierto? Para que tenga sentido que esto denotase eh, una hipérbola. ¿Sí? Tiene la forma de una hipérbola, pero en realidad es un número real, ¿sí? Parece mucho una hipérbola, ¿cierto? Porque la hipérbola tiene como esta forma, pero no es una hipérbola porque el A y el B son números, son numeritos, pues no son variables. Ah, Entonces, pero si uno los pone variables, sí daría una hipérbola, así que ahí sí que estaría bien este. se puede establecer los límites como variables. Sí, pues, uno podría como establecer esto como una función, así, ¿cachai? Entonces ahí A y B son variables de la función g. Y la función g, bueno, según lo que está escrito acá, va a representar una hipérbola, pero también va a representar una integral. Pero en principio, estos dos numeritos que están acá arriba y abajo son numeritos nomás, ¿ya? A y B son números reales fijos. Entonces, el A y el B pueden ser un 4, un 6, un 8, un pi, un raíz de 2, cualquier cosa. Pero números reales que estén ahí puestos. Ya, entonces, en el 3 yo le recuerdo esta integral, que creo que la calcularon en clases también. La integral de la función identidad, ustedes siempre la pueden calcular de esta forma. Cuando ustedes integran la función identidad, la función y igual a x, f de x igual a x, entre a y b, obtienen esto. ¿Ya? Y lo mismo cuando hacen con la parábola. Creo que en clase lo hicieron con a igual cero, ¿cierto? Y esto se lo dejó como ejercicio el profe. Pero es fácil ocupando esta propiedad obtener la otra, ¿cierto? No esta, esta de acá, perdón, la primera. Pero ahí tienen la fórmula de todas maneras. ¿Ya? Entonces, fíjense, el x, la integral del x, lo que uno hace es tomar un cuadrado, o sea, sumarle 1 al exponente. Fíjense, aquí hay un exponente 1. Lo que hacemos es sumarle 1 al exponente y dividirlo en lo que nos queda arriba. En este caso, le sumamos 1 al exponente, nos queda un 2, ¿cierto? Y dividimos por 2. ¿Sí? Y eso, bueno, eso uno lo pone tanto en b y se lo resta también en a. Es como un truquito para que se acuerden qué forma tiene esto. Igual las pruebas las van a dar probablemente con la materia en el cuaderno, así que, pero igual para que lo entiendan bien. Fíjense que en la parte 2 también, cuando nosotros integramos la parábola, lo que hacemos es sumarle 1 al 2, obtenemos el 3 que está acá arriba, y dividimos por el exponente que nos da arriba, 3 y 3. Entonces ahí se empieza a notar como un parecido con la derivada, ¿cierto? En la derivada hacíamos todo lo contrario. En la derivada restábamos uno arriba, ¿se acuerdan? Y bajábamos a multiplicar, no a dividir. En principio esto no tiene nada que ver con la derivada, ¿cierto? Estamos solamente dando... esto el profe lo, lo pasó como si esto representase un área, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Claudio, Todavía no vemos la relación que tiene esto con la derivada. ¿Sí? que lo que pasa es que si igual tú derivas eso, te da b menos a, po, la resta entre los intervalos. O sea,
Así al menos me acuerdo yo de cuáles son las integrales de eso. Porque si deriváis eso te da como la función original, creo, o algo así. Exactamente, sí. Está la función original evaluada en b menos a en realidad, ¿cierto? Claro, eso mismo. Sí. No necesariamente evaluada en b menos. No, te da la función original evaluada en b menos la función original evaluada en a. Eso sí, perdón. Sí, pero por mientras quédense con esto. Y en general, si ustedes tienen esta integral, x a la p con p mayor a 1, pueden hacer esto. Pueden sumar 1 arriba y dividir en lo que les queda arriba. También va a funcionar. Ya, bueno, esto se puede demostrar. Tenía pensado traerlo aquí. Tenía pensado traerlo mañana. Quizás lo traiga un poquito más simplificado y les dejo a ustedes el caso general. Obviamente este problema, el que está aquí con moradito, se puede hacer con particiones que no son necesariamente regulares. Por eso es interesante. Así que ahí voy a tratar de traerlo. Bueno, otra cosa es que la integral cumple esta propiedad, ¿cierto? Y que si está acotada la función, entonces la integral también está acotada. Ya, entonces piensen en una función que se está moviendo entre un número real m, m minúscula y un número real m mayúscula. Ya todas las f están atrapadas ahí. Entonces yo puedo concluir que la integral de f también está atrapada dentro de dos números. ¿En cuáles? En esto. M minúscula por el largo del intervalo, ¿cierto? En donde estoy integrando. Y m mayúscula por el largo del intervalo. Estos representan rectángulos, ¿cierto? Este es un rectángulo de altura m, ¿cierto? Y base m menos a. Y este es un rectángulo de altura m mayúscula y base b menos a. Esta propiedad quizás las vamos a ocupar mañana para el ejercicio 4 que está puesto acá. Este no lo vamos a ver hoy día. Ya empecemos, porque ya me estoy pasando mucho. Vamos el 1. Entonces quiero que vean en el ejercicio 1 que se puede ocupar inmediatamente la propiedad 1. Si se fijan, bueno, primero que nada nos piden calcular la integral, ¿cierto? ¿Qué integral está aquí? Fíjense que el primer sumando, este que tenemos aquí, ese de ahí, con este de acá, fíjense qué tienen en común. Tienen en común que tienen la misma función adentro. ¿Cierto? Tienen la función x a la 7 menos lambda por x al cubo, ¿cierto? Aquí faltó decir que lambda es un número real cualquiera. Entonces fíjense que esos dos sumandos tienen la misma función dentro. Entonces si se van acá a las propiedades, fíjense que no podemos ocupar la propiedad 2 porque no tienen los mismos límites de integración, ¿cierto? Una va de 0 a 1 y la otra va de 1 a 2021. La propiedad... Podríamos ocupar la propiedad esta, ¿cierto? Esta de aquí, la que está en moradito. Se podría ocupar esa. Pero yo digo que nos sale mejor ocupar la propiedad 1. Fíjense que si ustedes están trabajando en el intervalo 0,2021, tienen un punto entre medio, que es el 1. Entonces estas dos integrales ustedes las pueden juntar. Esta y esta las podrían juntar. Si se van aquí a la propiedad 1, fíjense que si yo tengo la integral de a a b, ¿cierto? En nuestro caso va a ser la integral de 0 a 2021. Esto uno lo puede separar con cualquier punto que haya entre medio. Entonces nosotros vamos a tomar ese punto como el 1, c igual 1. Entonces esta integral de aquí yo la puedo juntar con esta de acá. Tienen la misma función, se está integrando la misma función, y los límites de integración cumplen esa relación, ¿cierto? Una parte en 0
llega a 1, el otro también, el otro parte en 1 y llega a 2021. Entonces yo las puedo juntar. Claudio, ¿Sí? si no fuera la misma función, no podemos hacer eso, tenemos que hacerlo por separado. Exactamente. Tiene que ser la misma función. Ok. ¿Sí? Aquí fíjense que está la F y la F. ¿Mm? No puede ser otra cosa. Entonces, estas dos que están aquí marcadas, con morado, yo las voy a juntar con una sola integral. Entonces, ¿cómo se juntan? Como esta integral de acá, ¿cierto? Mantengo la función de adentro, y aquí como el 1 está tanto acá como acá, las junto, ¿cierto? Y la integral me quedaría de 0 a 2021. Entonces, la I me queda reducida a esto. Y fíjense en la otra integral, la que no hemos trabajado aún, la integral de menos 1 a 1 de x a la 5 diferencial de x, esa la podemos resolver con esto de aquí, ¿cierto? Con esta parte de acá, poniendo p igual 5 nomás, ¿cierto? Y a menos 1 y b 1, ¿cierto? Entonces, esta de aquí la vamos a resolver acá. Entonces, ¿qué nos dice lo que tenemos aquí? Nos dice eleve el límite superior, el b, a la p más 1, en nuestro caso p es 5, ¿cierto? Estamos tomando esto como p, entonces va a ser 1 elevado a 5 más 1 dividido en 5 más 1 menos el límite inferior, ¿cierto? Con el mismo exponente y el mismo denominador. ¿Cuánto va a quedar esta parte aquí? Nos va a quedar aquí un sexto, ¿cierto? Creo. Menos Un sexto también. un sexto también, ¿cierto? Porque este es un exponente par. Entonces, 0, ¿cierto? Esta integral de aquí es 0. Entonces, en realidad, simplemente nos interesa la primera. Bueno, aquí hay como un recordatorio de que esto siempre va a dar 0, siempre que usted integre en un monomio que esté elevado a un exponente impar y que esté integrándose entre menos a y a, eso siempre les va a dar 0. ¿Ya? Bueno, ahí está el desarrollo, uno lo puede hacer en general, ¿cierto? Pero en nuestro caso el n era 5 nomás y el a era 1. Bueno, y más en general todavía, si ustedes ponen cualquier función par acá dentro, ya sea impar, ¿te acuerdan que las funciones impar eran las que cumplían eso? Cualquier función impar también les va a dar 0. Ya, pero eso es mucho más general. Entonces aquí esto es más general, pero funciona con nuestro caso. Entonces solamente nos tenemos que preocupar de esta, ¿cierto? La otra nos dio 0. Y esta es fácil, ¿cierto? Porque la integral es lineal, entonces separa la suma y saca los escalares, ¿cierto? Igual que la derivada. Entonces aquí, bueno, por supuesto, si saca la suma y saca escalares, separa las restas también, ¿cierto? Es equivalente. Entonces, esto uno lo puede separar así, como la integral de 0 a 2021 de x a la sexta, menos la integral de 0 a 2021 lambda por x al cubo. ¿Sí? En el fondo estoy sacando un menos 1, ¿cierto? Como escalar. El lambda todavía no lo saco. Ahora en el segundo paso, aquí saco el lambda, ¿cierto? Y queda eso. Y bueno, ahí les quedan las integrales de monomios que ya sabemos cómo se integran, ¿cierto? Integral de a a b de x a la p de x tiene que ser b a la p más 1 sobre p más 1 menos a la p más 1 sobre p más 1. ¿Mm? Van a ver que esto en realidad funciona para cualquier p distinto a menos 1. ¿Ya?
Cuando p vale menos 1, se obtiene una integral distinta que se las van a pasar un poquito más adelante. Entonces ocupamos esa fórmula y resolvemos. Entonces nos quedaría así, ¿cierto? Como el segundo límite de integración, o sea, el límite inferior, perdón, es 0, no vamos a tener esta parte acá en ningún caso, ¿cierto? Ninguno de los dos casos. Entonces ahí reemplazan los datos y les va a dar esto. Este ejercicio era simplemente para que vean que integrales de esta forma, donde son monomios los que están involucrados, no es necesario hacer el tema de las sumatorias para resolver la integral. Uno lo puede hacer simplemente ocupando las propiedades que vieron en clase. Ya aquí lambda puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Ahora es difícil que le salga algo así en la prueba porque no es muy difícil, ¿cierto? Es simplemente separar y aprenderse esa formulita. Ya, si hay dudas, por favor, me escriben. Sí, puede ser. Sí, ya, bueno, en realidad yo no hago la prueba, así que no. Pero es como cuando derivábamos, ¿cierto? Sí, por eso vamos a ver el 2 ahora. Ya, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les dije que eh, toda función continua en un intervalo cerrado era integrable, ¿cierto? Entonces, si f es continua en un intervalo cerrado, entonces la f era integrable, ¿se acuerdan? Entonces, la función más horrible que existe, pero que sea continua, ustedes van a poder determinar van a poder concluir que es integrable. Pero yo les dije que al revés no siempre era cierto. Si ustedes tienen una función que es integrable, no necesariamente es continua. Y aquí hay un ejemplo de eso. Tenemos esta función f, que va desde el intervalo 0,4 cerrado hasta los reales, definida de esta forma, que es integrable. Y fíjense que esta función no es continua. Porque si yo me acerco a pi, fíjense, al acercarme a pi voy a estar trabajando aquí, ¿cierto? La función va a agarrar siempre el 0. Y f de pi es pi, no es 0. Entonces no puede ser continuo, porque no es continuo en pi. Si ustedes graficasen esa función, les va a dar algo de este estilo. Una duda, Claudio. ¿Sí? ¿Por qué la demostración dice dado un épsilon mayor a cero? ¿No debería ser para cualquier épsilon mayor a cero? ¿O dado es como el sinónimo? Exactamente. Al tiro explico eso, Esteban. Buena pregunta. Entonces, pensemos que aquí está pi. Entonces la gráfica yo creo que ya se la imaginaron, pero es como algo así, ¿cierto? Ahí hay un circulito blanco y después se va así. ¿Se dan cuenta que es discontinua en pi? Pega un salto ahí. Pero sin embargo es integrable. O sea, hay funciones que son discontinuas que son integrables. Entonces, ¿se acuerdan cómo uno demostraba que la función era integrable? Para todo épsilon mayor a 0 existe una partición, ¿cierto? Que hace esto de aquí. ¿Por qué yo pongo acá al principio dado un épsilon mayor a 0? Porque ese para todo épsilon es equivalente a empezar así. ¿Por qué? Porque aquí yo me estoy dando un épsilon arbitrario. Un épsilon cualquiera, ¿cierto? No estoy diciendo que épsilon es igual a un medio, por ejemplo. Me estoy dando un épsilon cualquiera. Entonces es un épsilon completamente arbitrario y lo está representando a todos. Por eso es equivalente a decir para todo épsilon mayor a 0. Por eso, Esteban, si aquí uno pone, en vez de un dado un épsilon, para todo épsilon también está bien, ¿no? Pero uno hace las demostraciones así, dado un épsilon mayor a 0,
para estar trabajando con ese epsilon arbitrario, y después al terminar la demostración uno dice, como el epsilon mero arbitrario, se cumple para todo epsilon. Pero es lo mismo. Entonces aquí quizás me faltó decir, dado un epsilon arbitrario, me faltó esa palabra. Ya, pues, entonces queremos mostrar que esta función f es integrable. Entonces, por demostrar que, dado epsilon mayor a 0, existe una partición, le puse p sub epsilon, porque en realidad la partición siempre va a depender del epsilon, casi siempre, del intervalo 0,4, tal que haga esto, ¿cierto? Que la diferencia de la suma superior con la suma inferior se haga tan pequeña como se quiere. Ya lo típico, ¿cierto? Entonces, nuestra misión es encontrar una partición que nos haga la gracia. Y que, dado un epsilon, me sirva esa partición. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa partición? Lo vamos a hacer a partir de un borrador, tal como lo hacíamos en el límite. Para encontrar el delta. ¿Se acuerdan? Aquí el análogo al límite, el delta es análogo a la partición. Entonces, vamos a suponer primero que tenemos una partición, no necesariamente la que está acá arriba, sino una partición cualquiera del intervalo 0,4. Pensemos que es así. Pensemos que el primer término de la partición es el 0. Entre medio hay otros términos que no sabemos cuáles son, ¿cierto? Y el último es el 4, ¿cierto? Así son las particiones, tienen que ser finitas, tienen que tener un elemento que parta en 0 y el otro que termina en 4. Acuérdense. ¿Sí? Perdón, que ahí, ¿por qué, por ejemplo, no te tomaste al tiro una partición regular? Simplemente porque desde antes sabías que no te servía. Porque ahora Exactamente. estás encontrando esa partición. Exactamente, sí. En este caso, probablemente la partición regular no sirva. ¿Ya? Porque aquí cuando yo hago el borrador, veo que no me va a servir la partición regular. Es otra partición la que me va a servir ahora. ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, me tomo una partición. Acuérdense que yo quiero encontrar una partición. Así que por mientras me voy a tomar una partición cualquiera y más adelante digo qué propiedades tiene que tener esa partición. ¿Ya? Entonces, tiene que ser así. Y fíjense que tiene que existir un J que varíe en los índices de los elementos de la partición, que haga esto, que contenga pi. ¿Cierto? Recuerden que yo quiero una partición acá, ¿cierto? Entonces el primer elemento va a ser el 0, después va a ser el T1, etcétera. Van a haber otros elementos entre medio, pero en algún momento tiene que haber un T sub J y un T sub J más 1, más 1, perdón, que contenga el elemento pi, ¿cierto? Porque pi es un elemento del intervalo. Entonces tiene que estar entre medio de dos T. ¿Cierto? Claudio, ¿Sí? entonces en ese intervalo el f de x máximo va a ser pi, ¿no? Exactamente, sí. En ese intervalo el máximo va a ser pi. Por eso lo estamos haciendo. Bueno, aquí en realidad les dije entre t sub j y t sub j más 1, lo mismo que decir t sub j menos 1 y t sub j, ¿cierto? Así que uno aquí da lo mismo, ¿cierto? Estamos escogiendo el j. Entonces, que cumpla eso. Es para seguir la notación que les puse acá en el látex, en el PDF. Entonces el pi, que es un elemento del intervalo, tiene que estar entre dos t, ¿cierto? Porque p es una partición del intervalo. Entonces tiene que estar entre dos t. Y tienen que ser consecutivos. Eso es importante. Ya, pues perfecto. Entonces este j va a ser importante para cuando elijamos la partición que nos va a servir. ¿Ya? Entonces quiero que noten que la función es 0, siempre es 0, fuera de ese intervalo. Entonces quiero que piensen acá en el intervalo 0,4. Pensemos que pi está como por acá. Y pensemos que el t sub j menos 1 está aquí. Y el t sub j está acá. Fíjense que fuera de ahí, la función es siempre 0, por cómo está definida. En toda la parte naranja,
La función es siempre 0, fíjense. Para x distinto de pi, la función es 0. Y todas las x que están en la parte naranja son todas distintas de pi, ¿cierto? Porque pi está acá entre medio. Entonces aquí la función siempre es 0. Aquí la f de x siempre vale 0. Por lo tanto, si la f de x en las partes naranjitas siempre vale 0, yo sé cuánto vale el m chico y el m grande, ¿cierto? Tienen que valer 0 también. Acuérdense que el m chico es el ínfimo de las f de x en estos intervalos, ¿cierto? Pero como la función es siempre nula, por supuesto que tiene que ser 0. Igual el supremo. No pueden tomar valores más grandes que 0. Bueno, ahí está escrito de una forma más o menos horrible. Pero aquí, dado que la función es 0, para x en esos intervalos con i distintos de j, ¿cierto? Acuérdense que esto está particionado también. Entonces este es el t0, acuérdense, este es el t1, este es el t2, etcétera. Y acá van a tener otros t, ¿cierto? Que no sé cuáles son, el t sub n. Entonces, en estos intervalitos que están acá, en cada uno de estos intervalitos, el m chico y el m grande son 0. Eso es lo que escribí acá. ¿Por qué? Porque la función es 0 en esos intervalos. Pero sin embargo, fíjense que en este intervalo de acá, en este de aquí, el m chico sigue siendo 0, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que sigue siendo 0 acá? Porque el máximo valor que se toma ahí es pi. Y los más chicos son todos 0. Así que el m chico en esa parte sigue siendo 0, pero el m grande es pi. Porque en ese intervalo verde que marqué ahí, el valor más grande se alcanza acá. Porque pi vive ahí. Acuérdense que la función vale pi cuando el x vale pi. Entonces el valor más grande que se alcanza en ese intervalo es pi. Por lo tanto, el supremo tiene que ser pi. Y el más chico sigue siendo 0, ¿cierto? Porque en las cercanías de pi, los elementos siguen tomando el valor 0. Así que les va a quedar así. Y aquí uno ya puede hacer la suma, ¿cierto? Fíjense que la suma inferior de la función va a valer siempre 0 porque todas las m chicas valen 0. Fíjense que aquí el m chico vale 0 para i distintos de j, pero cuando es j también vale 0. Y bueno, aquí la suma superior, no puedo decir que vale 0 porque en mj vale pi. Entonces aquí hay que separarla. Fíjense que esta de aquí la voy a separar como esta, desde i hasta j menos 1. Aquí está el término j, cuando i vale j. Y estos son los otros términos, ¿cierto? Desde j más 1 hasta n. Fíjense que esta vale 0, porque aquí las m sub i son todas 0, ¿cierto? Por esto de aquí. Todas las i distintas de j, el m grande vale 0. Y acá lo mismo. El único término que se salva, perdón, es esta acá. Esta aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este vale pi. Entonces toda esa suma tiene que valer eso. No sé si se va entendiendo lo que voy haciendo o está muy enredado. ¿Me puedo devolver? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, entonces el L vale 0 y el U vale pi por la diferencia de ese intervalo, que es este, ¿cierto? El largo del intervalo verde donde estaba pi metido.
Entonces, fíjense, si resto estas dos, me queda esto. Me queda esto menos 0, ¿cierto? Y aquí es donde yo puedo escoger mi partición. A mí me gustaría que esta partición P, que no sé cuál es, me hiciera que esto fuese menor a epsilon, ¿cierto? Porque ahí estaríamos listos. ¿Y cómo hago cómo escojo esa partición de modo que esto sea menor a epsilon? Bueno, basta escoger esto como menor a epsilon partido en pi. Porque de esta forma se me va a cancelar el pi que está acá arriba con el que está abajo y me va a quedar el epsilon solito. Y eso es lo que voy a hacer. Fíjese, entonces yo voy a escoger una partición P sub epsilon, de modo que el intervalo que contiene a pi tenga esta gracia. Acuérdense que ese intervalo que contiene a pi siempre existe en cualquier partición. Entonces ese intervalo que contiene a pi, que yo le llamé el intervalo j, o el subíndice j, satisfaga esto, de que su largo se puede hacer menor a epsilon partido en pi. Y esa partición voy a escoger. Son muchas las particiones que pueden cumplir eso, pero voy a escoger una de ellas. Entonces, este intervalo que está acá, este que está aquí, voy a escoger una partición que tenga el largo de ese intervalo muy pequeñito. Por eso no me sirve ocupar la partición regular, porque la partición regular todos tienen el mismo largo. En cambio, acá me sirve una partición que tenga ese intervalo muy pequeñito. Menor a epsilon partido en pi, ¿cierto? Si escojo el epsilon muy chiquitito. Entonces, ahí uno puede hacer la demostración formal. Sea epsilon mayor a 0 arbitrario y sea una partición P sub epsilon con esos elementos. Fíjense que aquí expliqué que hay dos pares de elementos, T sub j menos 1 y T sub j, con esta propiedad que contienen a pi, ¿cierto? Todos los intervalos cumplen eso, tienen un j que hace eso, ¿cierto? Y además le pedimos a la partición que haga esto. Ya, si yo partía el ejercicio de esta forma, nadie va a entender por qué estoy escogiendo la partición así, ¿cierto? Por eso está el borrador. Y bueno, aquí hacen el mismo desarrollo que hicimos en el borrador, lo ponen acá en la demostración formal, van a llegar en algún momento a esto, ¿cierto? Pero esta parte de aquí, yo la estoy escogiendo menor a epsilon partido en pi. Entonces puedo acotar, ¿sí? Esto de aquí es mayor a esto de acá, así que puedo hacer esa desigualdad. Para la casa esos dos, ¿cierto? Y me queda el epsilon. Y esa partición me sirve. ¿Se entendió? Yo me perdí un poco en el tema cuando empezaste a mezclar los índices, como MI distinto de MJ, y como que ahí, al final entendí el foco de la demostración, pero como que en esa parte me tambaleé un poco. Ya, entonces, yo creo que es como por acá, ¿no? O por ahí. Vamos a Pero tratar. más arriba, que te diste un M grande I, o sea, un M grande sub I y un M grande sub J, y eran distintos, como que ahí me anduve mareando un poco. Ya, entonces, aquí dejen borrar esto. Aparte del M sub I y el M grande sub I, yo creo que es la más difícil. Entonces, aquí entonces, nosotros tenemos una partición, ¿cierto? Del intervalo 0, 4. Entonces, la va a hacer más grande. 0, 4. En algún lado de la partición, ¿cierto? Voy a tener a pi metido, ¿cierto? Entonces aquí va a estar pi. Y la partición, digamos que está en naranjo. Todos los elementos de la partición son así.
En algún momento el pi tiene que estar entre dos t, ¿cierto? De la partición. Yo digo que va a estar entre t sub j menos 1 y t sub j. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay más elementos de la partición, ¿cierto? El más importante es el t sub j menos 1 y el t sub j. Entonces, fíjense que, bueno, y aquí está anotado eso. Eso es importante. Uy, ahí no se marca, qué raro. Bueno, pero ahí está marcadito. El tema es que uno con esto ya puede calcular cómo son los m sub i, tanto minúscula como mayúscula. Fíjense que la función es siempre 0 para x distintos de pi. Entonces voy a marcar en azul toda la parte en donde la función vale 0. La función vale 0 ahí, vale 0 ahí, vale 0 ahí, ahí también, 0, 0, 0, 0, 0, 0, aquí no, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Aquí fíjense que aquí vale pi la función. O sea, aquí vale pi. ¿Cómo van a ser las m sub i, por ejemplo, en este intervalo? Digamos acá y acá. Por supuesto que el m sub i grande tiene que valer 0 acá, ¿cierto? Entre T2 y T3. El M2 sería en ese caso, ¿cierto? Tiene que valer 0 porque el valor más grande que toma la función ahí es 0, porque siempre vale 0. Y el valor más chico que toma la función también es 0. Por lo tanto, el M sub 2 también tiene que valer 0 ahí. Y lo mismo en todos los intervalos que están con azulito, que son todos básicamente, ¿cierto? Menos en el T sub j, porque en el T sub j la función se levanta. Entonces, el M sub j, ahí ya va, el M sub j grande va a dejar de valer 0 porque hay un valor mayor a 0, que es pi. Entonces, eso lo anoto acá. El M sub i chico y el M sub i grande tiene que valer 0 para cualquier i distinto de j. O sea, para cualquier partición distinta a esta de acá. Sí, porque fuera de ahí la función es siempre nula. Entonces aquí tiene que valer siempre 0. La cosa cambia cuando ya me paro en este intervalo, en este de aquí. El m chico va a seguir valiendo 0 porque el valor más chico que se toma en ese intervalo es 0. Y el m grande tiene que valer pi ahora, pues ya no puede valer 0 porque en ese intervalo se toma la imagen pi, ¿cierto? Entonces lo que hago acá más abajo es simplemente separar las sumas. El L siempre va a valer 0 porque todas las m chicas valen 0, incluso en el intervalo especial, en este de aquí. Entonces el L vale 0 y el U, bueno, aquí separo las sumas nomás, por cierto, yo sé que en el J, el U vale esto, ¿cierto? Por definición. Para I igual J tiene un comportamiento especial, ¿cierto? Así que las separo de esta forma. Este es el término cuando el I vale J, ¿cierto? Y este es el siguiente, los siguientes términos. Este es para I perteneciente a 1 hasta J menos 1. Y este es para I perteneciente a J más 1 hasta N. Bueno, y estas dos sumitas son 0. Porque los M grandes ahí valen 0 por esto de aquí. Porque son puras I distintas de J. Y esta de aquí vale pi. Así que el U vale esto de aquí. Espérate, al menos te entendí. Te entendí mejor. Bueno, muchas gracias. Sí.
Y aquí, bueno, el U y el L, fíjense que esto lo hicimos para cualquier partición. Entonces, esto en realidad, todo este desarrollo que hicimos sirve para cualquier partición. El tema es que no toda partición te hace esto menor a epsilon. Ese es el problema. Y ahí es donde nosotros imponemos además esta condición de aquí. Y ahí imponiendo esa condición de ahí, ya nos quedan menos particiones, ¿cierto? Pero ya van a tener la gracia de hacer la diferencia de U y L menor a epsilon. Sí, puede ser este. No lo he intentado, pero podría funcionar también. Claro, es lo mismo básicamente. Ya quiero terminar acá la ayudantía porque sé que este último ejercicio es denso. Para que lo piensen un poquito. Voy a tratar de subirle el video ahora ya. Y nos vemos mañana. Mañana hacemos los otros dos que quedaron. Este y ese. De ahí. ¿Ya? Si hay dudas, por favor, me escriben ahora. Claudio, tengo una duda. ¿Sí? Ah, bueno, es que todavía no pasamos eso. No, 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 es que me daba un intervalo abierto. ¿Qué cosa, Esteban? Es que estaba viendo por lo que vimos en la última clase de mecánica, que era cuando la integral tenía límites de integración de cero a infinito, pero aún no vemos intervalo abierto, así que no fue. Sí, eso son integrales impropias y eso lo van a ver más adelante. Tienen que ver todavía integral de Newton. Bueno, yo le llamo integral de Newton, quizás el profe no lo pase así. Ya, pero ya están terminando integrales, ya yo creo que ya vieron lo último ya, de integrales de Riemann, a eso me refiero, ¿sí? Que yo conocía que hay como varias formas de calcular integrales, que era por partes, después por sustitución. ¿Eso lo vamos a ver también o no? Sí, eso es lo que viene ahora. Ah, perfecto. ¿Y el teorema fundamental del cálculo viene después de eso? No, antes de eso. Primero viene el teorema fundamental. Depende igual del profe, en todo caso. A mí me lo pasaron al revés. Me pasaron después el teorema fundamental, pero sí. ¿No? Sí. Depende del profe en realidad y Bruno. Pero Creo que para integrar por partes tenéis que ocupar fracciones parciales, ¿o no? ¿O estoy mal? sí, Y es muy fácil integrarlo. en algunos casos sí. Ya, perfecto. Sí. Sí, pues ahora lo que se viene es ya dejar toda esta parte teórica que estamos viendo con suma, epsilon y cosas, y ya empezar a integrar. O sea, aprender técnicas de integración. Por ejemplo, si yo quiero integrar la función de 0 a 1 de x por coseno de x. Esto no lo vamos a estar haciendo con sumas de Riemann, después al final tirar límite y ver qué nos da. Esto y aquí uno ocupa métodos que van a ver en clase. ¿Ya? Y ahí les va a dar va a ser súper sencillo calcular estas cosas. ¿Ya? Como lo mismo pasó con la derivada. O sea, sí, pues con límite, ¿cierto? Claro, con límite de derivada, claro, exacto. Claudio, Sí. una pregunta más como de curiosidad. ¿Quién le da los nombres de teorema fundamental del cálculo, teorema fundamental del álgebra? ¿O es como una regla en la comunidad científica por su relevancia? Yo creo que es por yo creo que es como no sabría decirte quién fue el matemático que le puso, que fue que tuvo la autoestima para decir ya este teorema lo vamos a llamar el teorema fundamental, porque lo demostré yo, pero es por su importancia, diría yo. Yo creo que la mayoría de los matemáticos están de acuerdo en eso. Pero no sabría decir, ahí tendría que hablar con el profesor Jorge Soto de la facultad, que es experto en historia de la matemática. En verdad le podía escribir un correo y él te contesta así súper amablemente. Es medio raro porque
por ejemplo, en los números enteros, o en los números en general, el algoritmo de la divisibilidad es prácticamente hace la construcción completa de los enteros, después la construcción de los reales, de los racionales, después a los reales, pero no lo llaman un teorema fundamental, sino que lo llaman algoritmo de división. Mm. Sí, eso, bueno, eso es justamente lo que se ve en sistemas numéricos, en el ramo que está hablando el Bruno. Ahí están todas esas construcciones, se construyen los reales, los racionales, los naturales. Eso. Entonces, con lo que quiero que se queden hoy día es que hay funciones que son discontinuas y que son integrales. Fíjense que esto uno lo podría hacer con 2 puntitos, ¿cierto? Podríamos hacer exactamente lo mismo acá, pero con 2 puntitos de discontinuidad. Y va a seguir siendo integrable la función. Por lo que vimos en clase, podría ser con una cantidad mientras sea discreta de puntos, ¿no? Exactamente. Sí. Lo que más adelante ustedes van a conocer como una cantidad numerable de puntos. ¿Ya? No, Claudio, vamos a ver esa función, la última que definió la clase el profe, esa bien chora que agarra la función y te la tira al área. Sí. Ah, ya sé ya cuál me estoy hablando. Esta que es como así. Esa misma. Podríamos traer algún ejercicio de esto. Es bacán Sí, esta función, ¿cierto? Es sí. continua, es bonita. Podría ser. Esta la van a ocupar harto para cuando ven el teorema fundamental del cálculo. No sé si ya vieron que la derivada de esta función es f de x. ¿O aún no ven eso? No. Hasta hace poco llegamos que era continua. Y como es continua, probablemente va a terminar siendo derivable después. Sí. Bueno, ahí hay un spoiler. La derivada de esta función área es justamente la f. Y ahí está la relación entre derivada e integral. ¿Se dan cuenta? Entonces, la mano siempre está en agarrar una integral, agarrar una función, hacer una biyección a esta función y de ahí derivarla. Una biyección. Y claro, porque es biyectiva, ¿no? Porque en el orden de las particiones siempre es A mayor a B, mayor a C, menor a tanto, tanto. Y como que se arreglan en cadena. Y por lo tanto existe un orden y como existe un orden, bueno, no, lo f de x no, igual te va a andar igual. Sí. Sí, pero hay que tener cuidado ahí porque igual podría fallar en algunos casos. Sí, no, aquí el tema es esto, de que esta función f grande representa una integral y la derivada te da justamente lo que está dentro de la... Entonces, esta f más adelante ustedes la van a conocer como... uy, se me fue la palabra, antiderivada. ¿Ya? Eso. Sí, pues. Al principio se ven como cosas súper, nada que ver, ¿cierto? Súper disjuntas. Y al final terminan siendo casi lo mismo. Ya, pues. Entonces, nos vemos mañana si es que pueden venir. Si no, pueden ver el video, ¿cierto? Y que les vaya bien. Chao, que estén bien. Chao, Claudio. Gracias, Claudio. Chao. Chao, chao, descansen. Claudio, Chao, Paulina. Dígame, Bruno. ¿que puedes dejar de grabar? Ah, ¿verdad?